me gustaría hablar del sufrimiento. Ha mencionado usted el sufrimiento y ya me dirá si hay alguno que no se puede resolver. Hay ese sufrimiento que es más bien físico, hay ese sufrimiento que la religión pues tiende a instrumentalizar, hay ese sufrimiento que incluso tú puedes utilizar como combustible. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Cómo alguien puede interpretar por un profesional lo que es el sufrimiento? El sufrimiento es además una manera de expresar el dolor, y de expresar otra vez las incongruencias internas, la guerra entre los tres cerebros, la falta de armonía, ¿no? La falta de armonía siempre provoca sufrimiento, siempre, ¿no? Hay un nivel de sufrimiento que también está causado, claro, por el entorno, por el contexto, cuando no se te permite desarrollar tus necesidades, ¿no? Hay muchas maneras de sufrir, pero cada uno de nosotros sufre a su manera. Hay muchos sufrimientos, pero el sufrimiento es personal. El sufrimiento es personal, por eso también como psiquiatra, como psicoterapeuta, lo que he aprendido durante muchos años es a no hacer etiquetas, a no entender a la persona como una etiqueta diagnóstica, psiquiátrica, en el sentido de hablar de depresión, ¿no? No, la depresión no existe. La depresión no existe. Lo que existe son personas deprimidas y cada uno se deprime a su modo y cada uno manifiesta su depresión o su sufrimiento a su modo, ¿no? Eso es absolutamente personal. Han surgido varias reflexiones, sobre todo el sufrimiento, es esa falta de congruencia que genera ese dolor. ¿Hasta qué punto es algo de lo que nosotros somos responsables? Porque esa falta de congruencia es yo pienso, veo y percibo algo que en el exterior no se ajusta, no es congruente. ¿Hay plena responsabilidad en ese sufrimiento, en ese dolor? No. El sufrimiento, decíamos, siempre es personal, naturalmente, pero el sufrimiento puede y suele, de hecho, estar causado por el exterior, en forma de agresión física, quiero decir, una agresión física que lesione tu cuerpo, te duele y te hace sufrir. Eso es muy obvio, eso es muy evidente, lógicamente, ¿no? Pero del psicológico. El psicológico, exacto. El psicológico es un sufrimiento con muchísima frecuencia también aprendido. Claro, ¿hasta qué punto depende de nuestra perspectiva? ¿Es controlable? ¿Depende de esa inteligencia emocional, ese control? Puede depender de eso. Lo que ocurre es que todo eso se aprende otra vez, se incorpora, se va desarrollando en estos primeros años de vida. Los seres humanos nos construimos en la relación, decimos, ¿no? Cuando un ser humano nace, funcionan perfectamente bien el riñón, el pulmón, el corazón, el aparato digestivo más o menos. Todo eso en un bebé funciona bien. Sin embargo, su sistema psicológico, el sistema psico-neuro-endocrino inmunitario no funciona nada. Prácticamente no existe. El cerebro del recién nacido es un cerebro profundamente inmaduro. Así que todas estos aprendizajes que tenemos que hacer para después poder regular las emociones y para poder hacernos cargo de ese sufrimiento o para no sufrir, todo eso se hace en los primeros años de vida. Se aprende en la relación. Nos construimos en la relación, porque venimos sin terminar de construir. Pero dicho esto de una forma literal, o sea, el cerebro de un recién nacido se ha estudiado muy bien y su nivel de conectividad, su nivel de conexiones neuronales es ridículo en comparación con lo que vamos a tener con el paso de los años. Así que algunas personas son responsables de su sufrimiento. Vamos a ver, la responsabilidad de hacerse cargo del sufrimiento, eso es personal, pero la culpa de su sufrimiento no. Hay una diferencia muy importante entre quién es culpable y quién es responsable. Etimológicamente, responsable significa el que responde. La culpa del abuso sexual en la infancia, que afecta al 20 y tantos % de la población española en este momento, española y de todo el mundo, una barbaridad, unas cifras terroríficas, el culpable, el abusador sexual es el culpable del sufrimiento. Eso está claro. Eso es perfectamente claro. Ese abuso sexual infantil que además no se ha podido comentar, que no se ha podido contar, que no se ha podido compartir, que se queda enquistado en el desarrollo neurológico de ese niño, de esa niña, el culpable es otro, el culpable es el exterior. Bien, que el responsable de cómo manejar ese sufrimiento pueda ser la persona, podría ser. El responsable último tiene muchísimo que ver, concretando más, con el sistema sanitario, que pueda permitir o no a esa persona hacerse cargo de ese sufrimiento. El origen del sufrimiento no es suyo, ¿se ve? El origen del sufrimiento no es suyo, no es suyo. Si tú vas por la calle y te atropella un coche,
el origen de tu sufrimiento físico y psicológico simultáneamente es ese atropello. ¿De acuerdo? No es tuyo, tú vas bien, tú vas caminando por la acera y tú vas haciendo las cosas bien, un conductor se despista, sube a la acera y te atropella. No hay nada tuyo en eso, ¿no? Pero estás sufriendo mucho. El culpable, incluso en términos de Código Penal, es el conductor del otro coche. El responsable de que esas fracturas, esos traumatismos físicos y psicológicos que tienes, el responsable tampoco eres exclusivamente tú. Ahí tendríamos que hablar de una responsabilidad compartida. Eres tú el que responde a eso, eres tú y desde luego el sistema sanitario que te está atendiendo. Y eres tú a medias, eres tú en función de los recursos que has ido aprendiendo a lo largo de tu infancia. De forma que dos personas atropelladas no son iguales a la hora de responder a ese sufrimiento, que es lo que te decía al principio. Por eso me parece injusto también hablar de ansiedad o hablar de depresión. No existe la ansiedad, no existe la depresión, no existe la anorexia, no existe la esquizofrenia, ¿no? O la adicción a fentanilo. Existen personas con estas manifestaciones de sufrimiento. Pero ¿sabes qué me preocupa, doctor? Me preocupa que esa persona que en su infancia no ha tenido esa responsabilidad y no ha aprendido a ser responsable, escuche esto y se desresponsabilice de su parte de responsabilidad. Es decir, que no diga, vale, no solo es culpa mía, sino también es culpa de esa persona que me ha inducido ese sufrimiento y el sistema sanitario que no lo sabe tratar bien. Por ende, los culpables son ellos, yo me quito de responsabilidad. O otra persona en la infancia habrá heredado o creado o aprendido esa responsabilidad, lo va a resolver. Bueno, mi parte, yo me voy a encargar que esté perfecta, pero... Sí, eso es un riesgo. Y yo creo que eso es un riesgo de esta nueva, otra vez, sociedad del bienestar, ¿no? O cultura del bienestar, que puede tender, y algunas veces otra vez el sistema sanitario, quiero decir psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras, esto es, me parece que podemos incurrir claramente en ese error, ¿no? En el sentido de, ya está, tú no tienes ninguna responsabilidad, este es el culpable. Sí, este es el culpable, si esto hay que legitimarlo, el culpable es este, pero el responsable eres tú. El responsable, el que responde. El que responde eres tú. Y esta cultura yo creo que está, y tienes toda la razón, y me preocupa mucho. En los últimos años hemos podido ver esta desresponsabilización de algunos profesionales sanitarios bien intencionados, pues dicho de una forma muy simple, pues a veces dan demasiado la razón al paciente. Ya está, estos son tus padres, ¿qué tal? Tus padres tuvieron la culpa. Sí, es posible que tus padres tuvieran la culpa y ahora muévete, tú. Claro, ya está, sí. La culpa la tuvieron tus padres. Seguro, si eso yo estoy harto de verlo, ¿no? En mi consulta eso ocurre en el 90% de los casos. Hay una infancia desgraciada, con unos progenitores negligentes, incapaces de sintonizar. Esta es la historia de cada día, ¿sabes? Bien, esto es así. Pero a lo mejor tus padres ya murieron, ¿sabes? Esto no va a cambiar. O sea, tus padres no van a poder... Y si no han muerto va a ser difícil que hagan una reparación, ¿sabes? Porque esto hace ya tiempo, ¿no? Así que vamos a ver ahora qué podemos hacer con lo que te hicieron. Eso es de Jean-Paul Sartre, ¿no? Que decía, nosotros somos lo que hacemos con lo que nos hicieron. Me parece brillante la frase de Sartre, ¿no? Vamos a ver qué hacemos ahora con lo que tenemos. Y esa responsabilidad es tuya. Quiero decir, el culpabilizar al otro es una estrategia que se ha utilizado a lo largo de toda la historia de la humanidad como una tapadera, como una máscara. El otro es culpable, pero el responsable eres tú.